Muchas gracias por su asistencia en primer lugar. Vamos a abordar la última sesión de debate del día de hoy, hablando de la ciberseguridad en los dispositivos médicos. Mi nombre es José Luis Falcón, soy director del área de protección de datos en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y tengo el honor de compartir mesa pues, con los verdaderos protagonistas del debate, que son las personas que me acompañan con experiencia y conocimientos en el tema. Luis Santiago Sánchez, jefe de sección de sistemas para Sevilla del Servicio Andaluz de Salud, Jorge Prado, delegado de protección de datos del Servicio Gallego de Salud, Teresa Ramos, responsable de medicina personalizada en Roche Pharma, y Carlos Abad, responsable de seguridad digital en ámbitos físicos y digitales en el grupo CIA dentro de Indra. Si no lo he dicho bien, luego me corrige Carlos. Dentro del concepto de Internet de las cosas, vamos a hablar de unos dispositivos que ocupan un área muy significativa y que son los que, conectados a Internet, monitorizan, procesan y transmiten o reciben datos sobre las personas que son usuarios de los mismos e incluso pueden actuar sobre estas personas. Se trata del Internet de los cuerpos. Pero vamos a enfocar un poco más y centrarnos en aquellos dispositivos cuya función se encuentra ligada al cuidado de la salud y a la asistencia médica. Estaríamos entonces en el ámbito de Internet de las cosas médicas. Hablamos de marcapasos, implantes cocleares, bombas de insulina, píldoras digitales, sistemas de medición de presión sanguínea o de glucosa, camas que registran información sobre actividad del paciente, prendas de vestir que también registran información, etcétera. La operatoria de estos dispositivos puede encontrarse en un entorno clínico supuestamente más seguro o alejado de este ámbito. Los riesgos de la seguridad son inherentes a cualquier dispositivo médico, como pueden ser posibles anomalías, hardware o software en su funcionamiento, se ven incrementados por la existencia de comunicaciones de datos que a su vez puede ser la puerta de entrada de nuevas incidencias. Caída de comunicaciones, interferencias, accesos indebidos, manipulación de datos, secuestro o robo de información, etc. Estos dispositivos experimentan un incremento en su utilización y uno de los elementos fundamentales de este Internet de las cosas médicas es la implicación de múltiples tecnologías desde las que se provee la información y el ámbito y el amplio colectivo de actores que intervienen en su funcionamiento: personal sanitario, personal de mantenimiento, el propio paciente, personal técnico, las familias en distintos tipos de centros, desde grandes hospitales a centros de salud o el propio domicilio de los pacientes. Nos encontramos en un entorno con nuevas amenazas para la seguridad y la protección de los datos personales, donde se tratan grandes volúmenes de valiosa información sobre la salud y donde tanto las instituciones sanitarias públicas como el sector privado de la salud deben estar preparados para afrontar estos nuevos retos. La posibilidad que se abre para la investigación con la utilización de los datos obtenidos a partir de los dispositivos conectados, los tratamientos médicos que se lleven a cabo como consecuencia de los datos aportados y los resultados de dichos tratamientos es de una importancia innegable, fundamentalmente con la aplicación de técnicas asociadas al Big Data o la inteligencia artificial. Pero a la vez, el riesgo inherente a estos tratamientos ha de verse mitigado por la adopción de las medidas adecuadas para garantizar los derechos y libertades de las personas y que no se vean comprometidos en ninguna de las fases del tratamiento de los datos personales. Quiero finalizar esta introducción haciendo referencia al Reglamento 2021-522 de la Unión Europea, aprobado hace menos de un año y que establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud, el programa UE ProSalud, para el periodo 2021-2027 y lo dota del correspondiente presupuesto. Consecuencia fundamentalmente de la pandemia, es una respuesta de la Unión Europea con cuatro grandes objetivos: mejorar y fomentar la salud, hacer frente a amenazas transfronterizas para la misma, mejorar los medicamentos y los productos sanitarios y reforzar
los sistemas sanitarios, su resiliencia y la eficiencia de los recursos. Dentro de este último objetivo se encuentra el impulso de la transformación digital de los servicios sanitarios y el aumento de su interoperabilidad, incluyendo, como ya se mencionó esta mañana, el desarrollo de un espacio europeo de datos sanitarios, en consonancia con otros programas europeos. Igualmente, se pretende reforzar la utilización y reutilización de datos sanitarios para la prestación de asistencia, la investigación y la innovación, promoviendo la adopción de herramientas y servicios digitales. Cito solo dos entre las posibles acciones subvencionables que contempla el reglamento para apoyar estos objetivos y que pueden estar relacionadas con la materia que nos traen a esta mesa. Apoyar el uso óptimo de la telemedicina y la teleasistencia, entre otros medios, a través de comunicaciones por satélite en zonas remotas, fomentar la innovación organizativa impulsada por tecnologías digitales en las instalaciones sanitarias y promover las herramientas digitales que apoyen el empoderamiento de los ciudadanos y la asistencia centrada en el paciente. Y acciones de apoyo a la sanidad electrónica, como la transición hacia la telemedicina y la administración de medicamentos a domicilio. Posiblemente, consecuencia de estas acciones, la utilización de dispositivos médicos conectados experimenta un incremento, incrementándose a su vez los riesgos sobre la protección de datos. Esperemos que la responsabilidad proactiva de los responsables del tratamiento y la más necesaria que nunca protección de datos desde el diseño y por defecto logren minimizar las amenazas existentes. Ahora cada uno de los ponentes nos dará su visión inicial sobre la temática que estamos abordando para posteriormente pasar a debatir entre todos algunos aspectos de la misma. En primer lugar, Luis Santiago Sánchez Fernández es funcionario del Servicio Andaluz de Salud como técnico en función administrativa especialidad en sistemas de información. Lleva 19 años en el organismo y actualmente es el responsable de sistemas para la provincia de Sevilla. Se inició en una empresa tecnológica privada donde llegó a desempeñar el puesto de director técnico. Precisamente como parte de dicha empresa empezó a colaborar con el SAS como técnico de sistemas, pasando posteriormente a la plantilla del SAS y a desempeñar luego el puesto de responsable de sistema provincial. Su cometido actual es coordinar al equipo de sistemas de la provincia, lo que incluye los 4 hospitales del SAS, más todos los centros de salud y su estructura administrativa, así como otros centros especializados. Termino esta pequeña presentación con su propia definición. Se considera más que un especialista en ciberseguridad como un especialista en ciberinseguridad contra la que lucha. Escuchamos con atención sus palabras de introducción al debate. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues yo venía aquí con la idea de que vamos a establecer un debate y quiero que participemos todos, no solo estamos aquí, también un poco en aquel lado, ¿no? Lo primero, comentarte que yo llegué al hospital para 2 meses y llevo 19 años. Después yo no me han dado el alta, no, ya me han dejado allí como definitivo. De hecho, tenemos agenda abierta en salud mental para lo que haga falta. Bueno, un poco para que hagáis la idea, yo en este foro lo que me pedía Juan Díaz, que es nuestro DPO allí en Andalucía, era que os ayudara a aterrizar un poco de todo esto que estamos hablando en el día a día de los que estamos allí, como definía él un poco, al pie del cañón, que todos estamos al pie del cañón, cada uno desde su lado, ¿no? Pero bueno, yo empecé en el Virgen de Rocío, que es un hospital que a día de hoy tiene 9.500 profesionales, y un día por obra y gracia de nuestra estructura me tocó llevar la provincia de Sevilla, que tiene unos 20.000 profesionales. En esto del IoT, que yo he definido siempre más de hace mucho tiempo como el IoC, el Internet de los cacharros, tenemos en nuestro entorno un montón de cacharros que están conectados a la red de hace mucho tiempo. Yo recuerdo, voy a parecer muy viejo, pero bueno, que la primera vez que yo empecé a escuchar esto de un aparato conectado, estábamos hablando de un ecógrafo, de una marca que vamos a dejar en el anonimato, que estaba sufriendo ataques porque no estaba parcheado contra el virus del Saser, y el responsable del aparato nos venía a pedir las horas del técnico porque no lo parcheaba, porque decía que no estaba certificado por no sé qué entidad o no sé cuánto, y que nos quería cobrar las horas del técnico que venía allí a remontarlo cada vez que se le formateaba el ordenador que estaba allí dentro, ¿no? Eso fue hace muchos años. Hace unos 3 años y medio la seguridad entró por la caja tonta de todas las casas
y nos ha hecho un gran servicio a todos. Se llama el WannaCry. Cuando el WannaCry abrió los telediarios, la gente empezó a saber en qué trabajo. Yo nunca le he podido explicar a mi madre en qué trabajo. Mi madre tiene 92 años y no sabe qué hace su hijo, pero cuando vi el telediario dice, ¿esto tiene algo que ver contigo? Digo, sí, ahí llevo 4 días parcheando equipos de servidores y demás, ¿no? Y eso viene también a que en la sanidad, por historia, ¿no? Ha habido siempre un diferencial que se va acuciando con el tiempo entre los recursos que tenemos y las exigencias que tenemos como de partida de la cantidad de sistemas de información que nos aparecen por la puerta cada vez que abrimos por la mañana. A eso le tenemos que añadir que ahora encima los sistemas tienen que ser seguros y con cero trust, como decía alguien hace un rato, ¿no? Y con lo cual ese diferencial se está elevando al cuadrado, al cubo y de forma exponencial. Tenemos que luchar todos los días con cosas nuevas y que viene la gente por allí, pues bueno. Porque también, perdona por la parte que te toca, muchos fabricantes todavía no están concienciados de que vienen a montar un sistema a un entorno en producción, que tenemos que cumplir con la ley, que la ley no es siempre la ley americana de la FDA, que tenemos el Esquema Nacional de Seguridad y que hay muchas cosas que hay que aterrizar allí. Necesitamos que en los fabricantes exista gente concienciada con la seguridad. El técnico que va allí a campo tiene que estar súper concienciado que va a un sitio donde lo que tiene que montar no va, lo monta y se va. Tiene que seguir funcionando y funcionar en un entorno donde estamos en un circo de 3 pistas. Eso influye también en la capacitación de los técnicos en niveles de seguridad. Históricamente, yo hablo mucho con la gente de electromedicina, de hecho, participo con ellos en sus congresos de la Sociedad Española de Electromedicina, pues les quiero hacer hincapié de que no vale que el técnico que venga sepa mucho de física o de electricidad o de electrónica, necesita saber de seguridad y de informática, porque si no, lo que montamos son bombas de relojería. ¿Vale? Afortunadamente, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad que ha venido a suplirnos. Pero incluso ahí, lo hablábamos el otro día con un compañero de Valencia, tenemos choques entre el Esquema Nacional de Seguridad y la ley de medicamentos, ¿no? U otra cosa que es mucho más civilina, que son los contratos de reactivos. En los centros, en los hospitales tenemos una cosa que se llama contrato de reactivos, donde llega alguien y contrata un servicio. Se acabó, ya no tiene más cláusulas el contrato. Ahora, detrás de ese servicio, en el siglo XXI, no viene solo un analizador, viene un analizador con un cable de red. Y todavía tenemos gente que nos dice, no, pero yo no necesito que me montes el antivirus en el servidor. Dice, ¿qué? Estas canas son de eso, vamos, no creéis que es otra cosa. Que no quiere el antivirus. No, es que si montamos el antivirus, esto va muy lento. No, perdona, el Esquema Nacional de Seguridad está para eso. Y ahora peleate con por dónde viene esa instalación, si en el contrato se ha contemplado eso o no. Todos sabemos que el Esquema Nacional de Seguridad es ley y todas las leyes hay que cumplir en el contrato, pero a veces se suda tinta para llegar a implantar, ¿vale? Hay otro dato que quería yo traer aquí, que es muy curioso. Me lo contó un médico de estos antiguos que teníamos por allí. ¿Sabíais que antiguamente cuando se pasaba historia, o sea, que pasaba consulta en una consulta, el sobre de la historia, el 30% de las veces no estaba allí delante? Y el médico pasaba consulta. A día de hoy, entre el cabreo del personal y un montón de historias, el ordenador se ha convertido en su pieza vital. Ahora el médico ya no sabe pasar consultas si no tiene el ordenador. ¿Vale? Sin embargo, hace no tanto, la historia la hemos digitalizado hace no mucho, el 30% de las consultas se pasaban sin saber la historia. Es un riesgo que ninguno nos gustaría estar en el otro lado de la mesa cuando nos van a evaluar, pero estaba ahí, ¿no? Y esto engancha con uno de los puntos que tenemos que debatir después. La seguridad es muy importante, pero ¿a cuántos de vosotros, de los que vais a un centro de salud o a un hospital, cuando os van a tratar, os gustaría que gracias a la seguridad el médico no pueda atender? Y eso muchas veces no se plantea en un contrato. El tiempo de disponibilidad y el tiempo de que el médico tenga un doble factor de autentificación, que dentro de poco creo que vamos a empezar con esto allí, que para validarse tenga que entrar con su móvil y no sé qué, todo eso cuando está atendiendo el paciente afecta también, ¿eh? Tenemos que ser un poco conscientes de ello. Y bueno, yo otro concepto que quería salir también. Hablamos mucho del Big Data, pero muchas veces para mí el Big Data se traduce en Small Security. O sea, nos preocupamos en subir los datos a la nube y tal, pero
es importante que seguridad no solo, hombre, estamos en la parte de protección de datos y todos los datos que se suben a la nube están protegidos, seguros, ¿vale? Pero a veces es difícil asegurarte, porque luego viene un juicio. A mí me ha pasado allí la especialista que tenemos que defiende al SAE en los casos que llega, a veces se sienta conmigo a mi lado y empieza a contarte una película que se te ponen los pelos de punta de personas como nosotros que han tenido un problema con la sanidad y se han ido a un juicio, y ahora tú le tienes que justificar al juez porque esa persona ha llegado a ese caso. Una vez me estaban pidiendo los metadatos de una ecografía, un abogado. Mi disculpa, ¿no? Te estoy entregando un JPG, ¿tú cómo sabes distinguir que los datos que están ahí son los metadatos? No, porque además no se fue a ninguna pericial. Quería ver los metadatos. Le exporté los ficheros DICOM en crudo, se los cifré para que tuviera seguridad y se los di. Toma, mira los metadatos. Al cabo de rato estaba volviendo a pedir otra vez los JPG de las ecografías, ¿no? Entonces, necesitamos que nos apoyéis desde la industria teniendo especialistas y acordaros de los que estamos allí en las calderas echando carbón para que eso funcione, que en la ciberseguridad parte de que la base también tiene que ser segura. Yo creo que con esto hemos abierto el debate. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ahora nos va a ilustrar Jorge Prado Casal, delegado de protección de datos del Servicio Gallego de Salud. Desde el año 2016 es jefe de servicio de la Secretaría General de Sistemas y Tecnologías de la Información en el Servicio Gallego de Salud y desde el 18 delegado de protección de datos de este sistema público. Licenciado en Ciencia Física, máster en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información, certificado como delegado de protección de datos y auditor de sistemas de gestión de seguridad de la información. Estuvo 4 años trabajando en empresas de consultoría del sector privado y desde el 2000 ocupa plaza de técnico superior de sistemas y tecnologías de la información en el Servicio Gallego de Salud. Nos va a hablar inicialmente de la visión del DPD desde un servicio público de salud en relación con el uso de dispositivos médicos. Pues vamos a ver, se oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a las 6 la invitación, agradecer que organicéis este foro con el tremendo esfuerzo que siempre hacéis y también quiero extender el agradecimiento a todos los compañeros del Comité Técnico de Seguridad. Quiero empezar hablando con una reflexión. Aquí hablamos de un ámbito multidisciplinar y sobre todo en este tipo de equipos sobre los que tiene responsabilidad muchísimos actores dentro del sector salud y que casi en su totalidad son adquiridos a proveedores externos que cada vez además nos dan más cosas, ya no se limitan a dar un dispositivo, sino que en muchas ocasiones tienen un sistema de información, incluso un almacenamiento de datos, incluso en ocasiones aplicaciones hacia los pacientes. Y mi primera reflexión es que cualquier aspecto que no funcione bien es achacable a todos los implicados. A veces, cuando estás con toda mi historia, a veces te puedes enfadar, pero si algo no ha salido bien es porque hemos fallado todos, ¿de acuerdo? Y aunque a cada uno nos parece que cuando se produce una incidencia, conflicto, su parte particular lleva la razón y nos reforzamos diciendo, bueno, ves, ya lo decía yo, en realidad estamos fallando todos en conjunto el trabajo que se nos está exigiendo. Si no tenemos una visión global, si no negociamos con criterio todos los aspectos, todos los proveedores, todos los implicados, vamos a perder... si esos aspectos que hemos negociado no los traducimos a unos requisitos básicos, no se trasladan a una normativa, tenemos una nebulosa. Y la nebulosa puede parecernos que ganamos a corto plazo, pero vamos a perder todos tarde o temprano. Y los que más debe de preocuparnos es que quien más va a perder son los ciudadanos, tanto en su condición de paciente, usuario del sistema de salud, como en su faceta de titulares de los datos, que también intentaré entrar ahí. Y no nos olvidemos de que hoy en día los dispositivos médicos conectados están no solo en los servicios de salud, sino en los domicilios de las personas e incluso en sus cuerpos. No se me ocurre ninguna implicación más alta que esa, ¿no? A partir de ahí, bueno, la reflexión la voy a avanzar a preguntas. Espero hacerlas bien porque a ver si así tenemos la mitad de la respuesta al problema. No daré las respuestas, prefiero que cada uno las vayáis pensando y si queréis luego nos pronunciamos en el debate. La primera pregunta es si hemos abordado la seguridad y protección de datos por diseño. Es decir, si en paralelo a los foros en los que se ha diseñado la interoperabilidad,
Se han celebrado foros al mismo nivel para discutir su seguridad, ciberseguridad o protección de datos, todos como queramos denominar los aspectos que hay que cubrir. Si a la hora de implementar estas soluciones se ha dado igual peso y consideración a las conclusiones de ambos foros y si hemos contemplado que los requisitos evolucionan a lo largo del tiempo, como bien apuntó Luis. A partir de aquí lanzo varias cuestiones vinculadas a esta. A la hora de incorporar un dispositivo, ¿exigimos como requisito esencial las garantías en esta materia? No estoy diciendo que sea el único criterio, pero sí que sea esencial. ¿Exigimos que se actualicen durante su ciclo de vida? Luis habla de dispositivos electromédicos, pero lo que llevas aquí lo llevas aquí para muchos años y quitarlo es difícil. ¿Se gestionan del mismo modo en los productos digitales nativos y en aquellos que han incorporado tecnología de interconexión con posterioridad a su diseño? Que también pasa, no todos los dispositivos han sido diseñados de manera nativa, sino que la conectividad se incorporó posteriormente. Y cuando no son productos digitales nativos, ¿se están trasladando los requisitos de manera adecuada a quienes diseñan la interconexión? Que es otro posible riesgo habitual. Si tú diseñas un dispositivo digital nativo, eres una empresa especialista en el ámbito digital. Cuando lo incorporas, no siempre lo haces tú, sino que en ocasiones confías en terceros y confías. Segunda pregunta, es si hemos abordado la seguridad y la protección de datos por defecto. Y cuando hablamos de protección por defecto, el reglamento de protección de datos dice una configuración por defecto de los tratamientos que sea respetuosa con los principios de protección de datos, abogando por un procesamiento mínimamente intrusivo, mínima cantidad de datos personales, mínima extensión del tratamiento, mínimo plazo de conservación y mínima accesibilidad a los datos personales. En consecuencia, todos los actores somos conscientes de su clasificación legal, cuando eres responsable de un tratamiento, corresponsable de un tratamiento o encargado de un tratamiento. Hemos naturalizado la exigencia técnica de que muchos dispositivos traten datos a la nube, y aquí pregunto hacia los servicios de salud. Ya no vamos a tener nosotros toda la información, dependemos de terceros y cada vez vamos a depender más de terceros. ¿Cómo equilibramos la necesaria evaluación y evolución de los dispositivos con el cumplimiento de los derechos reconocidos a los titulares de los datos? ¿Se apuesta de manera decidida por buscar soluciones de anonimización efectivas y eficientes? ¿Se han establecido todas las garantías de transparencia sobre una posible monetización de los datos? Y cuando hablo de monetización, lo digo de manera consciente. La variable está ahí y va a seguir estando ahí. Y lo peor que podemos hacer es ignorarla. Una tercera pregunta es la evaluación de los riesgos. Es muy complejo realizar un análisis de riesgo en estos entornos hacia los que estamos yendo. Y hay que hacer una gestión rigurosa de estos riesgos. Una pregunta muy sencilla. ¿Saben todos los implicados cómo van a actuar ese día en que el dispositivo va a estar caído? Porque un día va a estar caído. Es la única certeza que tenemos. Insisto, en ocasiones el afectado, el implicado, es un paciente con un dispositivo implantado. ¿Le estamos diciendo lo que tiene que hacer en ese momento? Y tampoco, otra cosa que debemos de evitar es ser hipócritas. Todos los eventos que pueden afectar a cualquiera de las dimensiones de la seguridad y en cualquiera de los ámbitos tienen que ser tratados. No vale que nos peguemos, la culpa es de un técnico no TIC, es de un técnico TIC, es de un proveedor, es de un médico, de una enfermera, de cualquier asistencial. Los riesgos tienen que ser identificados, ver hasta qué puntos pueden ser mitigados y no van a poder ser mitigados todos, tenemos que asumirlo, no hay dinero para mitigar todo eso. Y a partir de ese punto lo que tiene que haber es una propiedad del riesgo residual y gestionarse, no olvidarse. El hecho de que un riesgo, pues podemos decirlo, lo consideremos residual, no puede convertirlo en olvidado y que los niveles tienen de riesgo que aceptemos como residuales, tienen que ser aceptados y sobre todo aceptables. Entre los riesgos también hay que incluir la sostenibilidad. La ciberseguridad no puede ser excusa para la obsolescencia programada. Ayer debatíamos en el Comité Técnico de Seguridad cuántos aparatos acaban su vida, no porque su funcionalidad básica deje de funcionar, sino porque no se hace un driver. Porque llevan acoplado un mini ordenador, una mini CPU que no puede actualizar su sistema operativo o no puede ser cambiado. Y el último riesgo, ahora que me ha dado aquí pie el moderador. A veces, con los datos, nos olvidamos que intuir no es saber.
La inteligencia artificial, había un artículo muy bueno que publicaba Senen Barros, que fue rector de la Universidad de Santiago, especialista en inteligencia artificial, y ponía como anécdota que con tantos electrocardiogramas que hay a día de hoy, las inteligencias artificiales son capaces de anticiparse a patologías cardíacas y no se sabe por qué. Eso es peligrosísimo. Tú te estás anticipando, te van a poner la etiqueta y desde ese momento tienes esa patología cardíaca a 2 años vista sin saber por qué, ni siquiera si va a ser cierto. Y esto es un riesgo esencial que tenemos que manejar también. Y como última referencia, para acabar ya, que si no me va a matar José Luis, una última referencia al alcance. ¿Qué consideramos dispositivo? ¿Dónde vamos a ubicar las APPs de salud? ¿Va a ser un dispositivo? Y también decía José Luis, los wearables. Ojo, que en nada vamos a tener que pedir los datos a esa gente. Y vuelvo al ejemplo de los electrocardiógrafos y la facilidad con la que lo conseguimos. Y espero no haber pasado mucho en el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Teresa. Teresa nos va a hablar ahora. Teresa Ramos es responsable de medicina personalizada en Roche Pharma España desde el año 2018. Es farmacéutica y dispone de un máster en biofarmacia y farmacocinética por la Universidad de Barcelona y un máster en dirección y administración de empresas por EADA, la Escuela de Alta Dirección y Administración. Ha sido, entre otras cosas, miembro de diferentes proyectos de colaboración internacional y conferenciante en varias universidades y eventos científicos. Ha dedicado los últimos 10 años de su carrera profesional al impulso de la medicina personalizada en España, especialmente en el campo de la oncología. Nos aportará su experiencia y su visión en el uso de dispositivos médicos para una atención personalizada. Si esto va, sí. Pues mil gracias, José Luis, por ya manejar adecuadamente las expectativas. Soy farmacéutica, no tengo el bagaje que se ha demostrado a lo largo de la jornada de hoy. Me siento un poco, tengo que reconocer, un bicho raro, un poco un bicho, una rara avis aquí, pero encantada de aprender tantísimo desde ayer la cena ya. Y bueno, sí, represento, digamos, la importancia que tienen los datos para mejorar la toma de decisión a tantísimos niveles, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿no? El profesional sanitario cuando se enfrenta a un paciente, pasando por las decisiones estratégicas de los sistemas de salud, ¿no? De los gestores sanitarios, decisiones del propio paciente, ¿no? Porque el paciente cada vez va a estar más empoderado, va a formar parte más, va a tener una mayor voz, ¿no? en su proceso, en las decisiones de su proceso de salud-enfermedad. Y claro, vengo aquí un poco a, que ya se ha dicho y está presente, está en el aire, ¿no? Pero la importancia de salvar cualquier barrera, ¿no? Que nos impida, pues, de alguna forma sistematizar la compartición de los datos, digamos, la captura de esos datos, los estándares para garantizar que esos datos son de calidad, o sea, un poco, y una de ellas pues es la ciberseguridad, que es de lo que más se va a hablar hoy, ¿no? Y entonces un poco para un poco explicaros el por qué estoy aquí hoy, pues es porque a la empresa que represento, que es Roche, tenemos la gran suerte de tener 2 dimensiones, ¿no? Para aproximar a los pacientes. La dimensión del diagnóstico, y ahí es donde el medical device, el dispositivo médico, es un elemento clave, pero también la parte del tratamiento, ¿no? Del arsenal terapéutico para solucionar muchos problemas de salud en diferentes escenarios, ¿no? Y la confluencia entre esos 2 mundos, que tienen tanto que ver, pero que tienen filosofías a veces diferentes, políticas diferentes, está la medicina personalizada, ¿no? Y es lo que yo represento hoy aquí. Y la medicina personalizada, hoy por hoy, no tiene ninguna cabida si no es a través de los hallazgos y el aprendizaje que nos proporcionan los datos. Y eso es lo que me conecta hoy a estar aquí sentada a esta silla, ¿no? Y para poner las cosas encima de la mesa, y para que entendáis un poco las diferentes, digamos, las diferentes conexiones, ¿no? entre Roche y los datos, es pues, que por un lado somos generadores, productores de datos, siempre de la mano, por supuesto, de las instituciones hospitalarias, pues a través de esos dispositivos médicos, a través, yo también, Jorge, para mí sí que esas apps para mí sí que son dispositivos médicos o esos wearables. Para mí todo eso forma parte del mismo mundo, ¿no? de fuentes de información, ¿no? y de datos. Pues eso, somos productores de datos, también somos
integradores muchas veces de esos datos, ¿no? Tenemos soluciones para integrar pues, toda esa información que está en diferentes silos, ¿no? Y por imagen, imagen radiológica, pero también imagen morfológica, datos clínicos, ensayos clínicos, datos de laboratorio, demográficos. Estamos ahora iniciándonos en este mundo de la analítica avanzada también, que para mí cualquier elemento también, cualquier algoritmo de inteligencia artificial no deja de ser también para mí otro medical device. Y nos estamos iniciando y explorando pues, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar pues, a identificar de forma súper temprana a esas personas, no pacientes todavía, que pueden sufrir una enfermedad neurodegenerativa o neoplásica en un futuro, o nos puede ayudar la inteligencia artificial a estratificar pacientes y a caracterizar la enfermedad a través de una imagen, de extraer más datos, ¿no? digitales a partir de una imagen, o nos puede ayudar en la parte de monitorización digital del paciente, ¿no? Pues a establecer modelos predictivos que nos ayuden a ver si ese paciente tiene riesgo de tener que recurrir al servicio de urgencias o tener riesgo de hospitalización, ¿no? Gracias a poder disponer de una base de datos importante, ¿no? De un conocimiento importante, de datos a gran escala que nos puedan ayudar a afrontar la realidad de ese paciente comparado con otros pacientes similares, ¿no? Y en ese sentido, pues ya os digo, estamos iniciándonos en esa parte de analítica avanzada. Y la última parte que también tengo que dejar clara es que también somos consumidores. Y por eso apoyamos el que exista esa filosofía, ¿no? Y esa cultura de la compartición del dato, y sí el que la industria, ya no hablo solo en nombre de Roche, acceda al uso secundario de esos datos, de ese conocimiento tan importante que podemos generar entre todos, pues nos va a ayudar a diseñar nuevas terapias en escenarios huérfanos, a ser más eficientes en el desarrollo clínico de esas moléculas. Nos van a ayudar también ya en la parte de acceso. Una vez ya tenemos la molécula, ¿cómo podemos hacer o una molécula o también una nueva herramienta diagnóstica? Cualquier elemento, ya sea un producto sanitario, ya sea un fármaco. El disponer de esos datos también nos van a ayudar a generar modelos basados en resultados, a establecer acuerdos con el sistema sanitario creativos que permitan que esa innovación llegue a los pacientes cuanto antes, ¿no? O sea, que aunque exista esa barrera o esa resistencia, que la industria tenga algo que ver con el mundo de los datos, ¿no? Realmente os garantizo que todo lo que al final ese uso secundario que vamos a hacer de los datos va a redundar en un beneficio para todos nosotros, para las personas y los pacientes. Y lo último que quería, bueno, y también eso ya lo puedo mencionar más tarde, ¿no? Pues que es verdad que tenemos como una especial resistencia al tema de los datos en el campo de la salud, y sin embargo estamos siendo invadidos y mapeados, ¿no? A través de cualquier Big Tech, y ahí no somos quizás tan conscientes o tan sensibles, ¿no? Y nada más, y solo decir, bueno, y por eso especialmente estoy conectada a esta mesa, que los dispositivos médicos son una fuente fundamental de dato estructurado, que es la clave para esa mejora en la toma de decisión a muchos niveles, y para mí el desencadenante de esa medicina 5P que deseamos todos, ¿no? Medicina personalizada, predictiva, ¿no? Que podamos predecir qué va a pasar, preventiva, participativa absolutamente, porque el medical device muchas veces va a estar en manos del paciente, el paciente va a participar activamente, va a estar empoderado y entrenado y formado, y poblacional, porque vamos a conseguir a través de los datos y del uso de los datos y elevando el dato al máximo nivel, un sistema mucho más eficiente que garantice que esa medicina llega a toda la población. O sea que nada más, con esto yo creo que he posicionado el por qué estoy aquí, pese a ser un bichito raro. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Ahora Carlos Abad Aramburu nos va a dar su primera exposición. Él tiene más de 15 años de experiencia en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación y actualmente desempeña el rol de responsable de la línea de negocio Physical Security, centrada en la ciberseguridad aplicada a las tecnologías de operación que interactúan con entornos físicos, en SIA, compañía del grupo Indra. Carlos es ingeniero de telecomunicaciones, tiene un máster universitario en seguridad informática y cuenta con formación complementaria
en el ámbito de ciberseguridad industrial y ciberdefensa, así como en infraestructuras críticas y estratégicas. Tras su licenciatura, trabajó en seguridad tanto en el sector sanitario como en el sector industrial y bancario. Posteriormente, trabajó en proyectos relacionados con seguridad aeroportuaria y con equipos de transporte, Smart Cities, seguridad y ciberseguridad. Antes de su ocupación actual, dirigió en sus inicios el Centro Avanzado de Ciberseguridad de Guipúzcoa, desplegando una estrategia enfocada a reforzar las capacidades del sector industrial en materia de ciberseguridad industrial aplicada. En su exposición inicial nos va a hablar de cómo ve la problemática que rodea la utilización de dispositivos médicos. Hola, buenas tardes a todos y bueno, gracias por permitir la participación en esta mesa. Agradeceros las intervenciones porque la verdad que me habéis abierto un montón de ideas y quería arrancar dando unas cifras que publicó el CECEN en un informe de buenas prácticas sobre IoT en junio del año pasado, que nos da un poco el orden de magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? En 2019 se hablaba de que había conectados 9.500 millones de dispositivos IoT. Para el 24 está estimado 28.000 millones y para el 2027 40.000. En 5 años, es decir, desde el 2015 al 2019, se han multiplicado por 2 las plataformas de servicios IoT, llegando ahora a unos números alrededor de unas 700 aproximadamente. Y luego se identifican que el 70% de estos dispositivos pues, cuentan con ciertas vulnerabilidades y el 80% con problemas de privacidad, ¿no? Es decir, no estamos solos. ¿Dónde está el lado positivo, ¿no? para el foro que nos ocupa hoy? Que básicamente el 100% de aceptabilidad de los dispositivos IoT se centra en el Smart Home, lo que se llama, lo que probablemente muchos de nosotros tengamos en casa. El segundo entorno es el Smart City y luego tendríamos la parte del entorno sanitario, que afortunadamente únicamente tiene una aceptación del 6%. Es decir, por mandar un mensaje optimista, nos podemos beneficiar del recorrido que se está haciendo en materia de ciberseguridad en entornos IoT aplicados a otros entornos, ¿no? El segundo elemento que me gustaría decir en la introducción es entender que hablar de ciberseguridad cuando aplicamos tecnología es la cara de la moneda, por decir de una forma fea, a lo positivo que nos está ofreciendo el disponer de esta tecnología. Es decir, somos una consecuencia, no somos una justificación 100% de nuestra existencia, que tiene que haber ciberseguridad. Y ahora, si nos ponemos la lente de los profesionales que nos dedicamos a lo que sería la actividad de ciberseguridad, nosotros trabajamos como si fuésemos la última línea de defensa que le queda a todos aquellos profesionales que, como Luis, en el día a día tienen que trabajar con entornos complejos de operación en los que en un momento dado o por aceleración de la tecnología, complejidad de las amenazas en las que se encuentran y indisponibilidad de recursos, pues ocurre una situación y hay que resolverla, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que me gustaría un poco aportar a las intervenciones que han tenido es cómo vemos nosotros el enfoque o la taxonomía que ofrece o que se presenta en un entorno sanitario donde tenemos dispositivos que pueden estar, que son conectados, que pueden estar dentro, bajo la tutela de un propietario del activo, de un centro de salud, o ahora ya incluso los estamos sacando fuera, donde quizá la propiedad de ese activo pues queda un poco más difusa. Es decir, son las autoridades sanitarias, es el propio propietario paciente, estamos hablando de que los datos se comparten en infraestructuras que contractualmente puede haber zonas borrosas entre quién es, si es el hiperescalador, es el propietario de la aplicación, es el propio operador o el fabricante de lo que sería la tecnología. Es decir, estamos ante un entorno de amplia complejidad. Con lo cual, el marco que nosotros nos marcamos para poder desarrollar una estrategia, vamos a decir, efectiva, es primero entender quién es el propietario del activo. Es decir, quién es el dueño, quién es el responsable o corresponsable de proteger lo que sería un equipamiento de detección, un wearable, como hablábamos ahora mismo, la transmisión o la propiedad de los datos. El segundo elemento es el marco normativo en el que nos movemos. Y afortunadamente en el sector salud, para el entorno de los dispositivos médicos, contamos con algunos, vamos a decir, estándares, incluso normativas aplicables que se pueden utilizar.
podemos importar mecanismos como los certificados de fabricante UL, que la serie 2900, que son de fabricante, podemos centrarnos en esquemas nacionales como el Esquema Nacional de Seguridad, podemos irnos a otro tipo de modelos como el que está orientado a lo que sería la protección de la información del paciente en entornos tanto on-premise como cloud. Las siglas son HIPAA en relación a una normativa americana. Es decir, tenemos varias herramientas que ayudan a alinear intereses, que este es otro de los elementos importantes que muchas veces los profesionales de ciberseguridad pues nos encontramos con la dificultad de tener que resolverlo, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la taxonomía de los dispositivos, la parte técnica, la parte tecnológica, donde realmente nosotros ahí tenemos un aporte de valor, pues claro, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ocurre en los entornos de, vamos a decir, médicos? Pues que ahora mismo se nos ha multiplicado por 3 la complejidad. Tenemos los dispositivos que antes, quieras o no, teníamos un interlocutor válido, que era el que había adquirido el dispositivo, incluso el fabricante, y lo teníamos dentro de una red que más o menos estaba controlada. Y ahí, pues bueno, los problemas son técnicos, es decir, de qué protocolos se utilizan, la posibilidad o no posibilidad de actualizar o parchear, la relación que puede tener con el resto de equipamientos más comunes que realmente el profesional, que es en este caso el médico, tiene que utilizar y que nos deja esas líneas borrosas entre los dispositivos y los equipos informáticos. Y ahora le añadimos una variable adicional. Y es, sacamos hacia afuera dispositivos que son más autocontenidos, con menos capacidad de administrarse, que es lo que entraría dentro de la parte de IoT, redes de comunicaciones que salen hacia afuera y luego un entorno que puede ser híbrido, que es la parte de cloud, con alguien que desarrolla aplicaciones, que además puede ser un tercero especialista en desarrollo de software, pero no tiene por qué conocer realmente la actividad del negocio, y todo eso lo tenemos que ahondar, ¿no? Entonces, es un entorno complejo, pero disponemos de herramientas. Y lo bueno es que nos podemos realimentar en las distintas fases de la gestión de la ciberseguridad, de las experiencias que en otras industrias se está viendo, porque hay un periodo de adopción o de madurez más importante, ¿no? Y para concluir es cómo vemos nosotros que esto puede llevar a una gestión eficiente. Es decir, porque obviamente a recursos infinitos, pues bueno, pues podemos aplicar las medidas que se nos ocurran, ¿no? Pues hay una terna importantísima aquí, que es, por un lado estaría el fabricante del dispositivo y el compromiso que tiene que tener con el diseño desde el punto de vista de las medidas, mecanismos de ciberseguridad y con su compromiso en ir revisando conforme avanza la tecnología, que hay cosas que hay que ir actualizando y sobre todo que hay que comunicarlas. El segundo elemento fundamental es el propietario del activo, que al final es el que tiene que garantizar que esto opere, o sea, que en este caso los centros de salud operen. Y por otro lado está el especialista en ciberseguridad, que tiene que existir porque realmente aportas valor cuantas más experiencias tienes en distintos entornos. Y lo que nos permite además es desarrollar continuamente capacidades, vamos a decir, vamos a introducir la parte de inteligencia, pero desde el punto de vista de las amenazas que ocurren, ¿no? Y ese es un poco el entorno que nosotros estamos viendo aplicado al entorno sanitario. Es decir, tenemos curva de aprendizaje de otros entornos, tenemos identificados los interlocutores válidos, contamos con expertise tecnológico y ahora lo que nos queda es ir ayudando a esa fase primero de saber qué es lo que tenemos entre manos, hacer una correcta taxonomía e ir aplicando la tecnología de forma adecuada para que realmente podamos mitigar 4 riesgos que yo lo simplificaría, que sería la confidencialidad, por supuesto. Por otro lado está la integridad, es decir, ¿qué ocurre si un equipo no da las mediciones que tiene que dar? ¿Cuál es la consecuencia más en un entorno médico? Por supuesto, la indisponibilidad. ¿Qué ocurre si un dispositivo, un conjunto de dispositivos o equipos deja de operar durante un determinado tiempo? Y eso antes se comentaba, es decir, cuáles son los procedimientos que tenemos para poder solventar esta situación. Y un cuarto no menor en el ámbito de IoT, y es que el propio dispositivo se comprometa para utilizarse para otras cosas. Es decir, pues, por ejemplo, para generar capacidad de cómputo y poder utilizarse, denominan como botnets, pero bueno, se puede utilizar para otras cosas. Y esos 4 riesgos son los que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la visión de ciber. Muchas gracias, Carlos, por esta intervención inicial. Ya han surgido algunas preguntas. Yo me había preparado aquí algunas cuestiones para el debate, con un montón de preguntas. Entonces, yo las voy a introducir y voy a lanzar al aire las preguntas, no con la idea de que cada uno de vosotros contestéis a cada una de ellas, sino pues contestéis a la que os parezca. Incluso alguna se puede quedar sin contestar.
será que no es interesante, o si alguna a la audiencia le parece interesante, que la recupere y al final la volvemos a abordar. Entonces, yo voy a empezar por una cuestión que se refiere al dispositivo físico, es decir, todos los factores de riesgo de los que se ha hablado hacen que las medidas de seguridad que desde el diseño y por defecto deban aplicarse sobre los elementos que forman parte del tratamiento de los datos son importantes. Hablar de diseño se refiere también al proceso de construcción de los dispositivos que se van a utilizar, optimizando las medidas de seguridad en su fabricación y su funcionamiento. Y a esto me quiero referir en esta primera cuestión. ¿Creéis que la industria está en condiciones y en disposición de implementar esa protección de datos desde el diseño? ¿Está la Administración Sanitaria en disposición y en condiciones de exigir y de verificar la seguridad en el funcionamiento de los dispositivos? ¿Se integran realmente los dispositivos en sistemas de información corporativos o se constituyen como sistemas independientes de gestión del tipo concreto del dispositivo? Alguna cosilla de esta ya se ha avanzado. Entonces, yo no sé si respecto a esto teníais algo que comentar. Es decir, la industria, que es la que construye los aparatos, piensa en el diseño, en la protección de datos en el diseño del aparato. Perdón, José Luis. Acaba. Y si luego no, en la administración somos capaces de verificar que eso es así. La pregunta, has dicho algo así como si estamos en disposición, ¿no? La industria de... Te la repito. En condiciones. En condiciones y disposición. La verdad es que yo creo que es crítico para el negocio de la industria que sí estemos en disposición de que esto ocurra. Yo puedo hablar por parte de Roche, o sea, el derecho a la privacidad es un derecho humano y forma parte de nuestro código de conducta, o sea, es un principio básico, ¿no? Y eso se tiene que traducir en todas las operaciones que impulsamos, en toda nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bastante, digamos, ¿cómo se explicaría? Que nace de la mentalidad de tener claro que todo lo que hacemos, cualquier iniciativa, no solo relacionada con el desarrollo de un dispositivo, sino cualquier colaboración científica, cualquier colaboración de cualquier naturaleza, tiene que regirse por y siempre que tenga que ver con la captura y uso de los datos, tiene que regirse por una responsabilidad máxima y un respeto a la regulación vigente, ¿no? Y además, eso es muy complejo para nosotros porque operamos en, no sé, ahora no quiero decir una cifra, pero a lo mejor en 80 países diferentes que tienen diferentes marcos legales para el tratamiento de los datos, ¿no? Entonces nos adaptamos a esa situación. O sea, pues en Europa estamos regidos por el marcado CE y en el tema de los datos la GDPR, y en Estados Unidos pues es ¿no? FDAs y es la HIPAA, ¿no? Y en China la ley de ciberseguridad. O sea, tenemos que manejarnos con esa complejidad. Entonces, mi respuesta es absolutamente sí. Y lo complementamos ese tema tan de filosofía y mentalidad con un equipo brutal, muy numeroso de data privacy agentes de data privacy que nos ayudan a todos los empleados a entender la importancia de los datos y a procesos también y mecanismos para garantizar que siempre cuando estamos pensando en un nuevo dispositivo, en una nueva herramienta, esté desde el inicio garantizado esa protección del dato y el respeto de los derechos del sujeto que va, bueno, no a sufrir, sino a ser usuario de esa tecnología. Sí. Sí. Ahora nos toca nuestra parte. ¿Estamos nosotros preparados para que ellos, ya que invierten y hacen las cosas bien, lo premiemos y sean los que ganen los concursos? A mí montar un pliego para comprar unos servidores me cuesta 3 años. Sin exagerar. Es una lástima. O no sé, ¿no? Decías tú antes de los pliegos creativos, ¿no? No que tú... La de vuelta que tenemos que hacer para hacer los pliegos creativos. Mira, hace poco hemos sacado una licitación de switches. Por fin le hemos podido poner que el fabricante que se presenta a la licitación esté certificado en el CCN. Eso nos va a ayudar, pero tenemos que evolucionar mucho en la parte de la administración para poder evolucionar. Hablaba antes el compañero de especialista en ciberseguridad. Las oposiciones que estamos sacando a día de hoy son de especialistas en informática. Sin embargo, tenemos de pinche, de carpintero, de fontanero, de peluquero, pero son especialistas en informática. Yo estoy seguro que cualquiera de vosotros
me pone a mí a programar y no tengo ni idea. Entonces necesitamos que la administración se modernice para poder hacer que esa diferencia entre el buen proveedor que hace ese trabajo y el que llegue y se presenta allí con lo primero que aparece, con agujeros de seguridad por todos lados y demás. Yo cumplo el pliego y tengo el derecho a participar y a llevármelo. No, tenemos que ser conscientes de que cumplir el pliego significa también ser seguro, que, como decía él, que esto no va a fallar, efectivamente va a fallar, pero ¿qué planes de contingencia me das para si esto va a fallar? Ahí tenemos que evolucionar nosotros también bastante. No, continúa, Luis. Ya había terminado. No, que era una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Porque no estoy al día ahora mismo, ¿no? Pero no están los concursos públicos justamente ahora siendo más estrictos, ¿no? En los requisitos que se exigen en términos de acreditaciones, ISOs, de marcados CES, UEDs y de lo que has comentado del esquema nacional de seguridad. Sí. O sea, que también ¿cómo está evolucionando este tema de licitaciones públicas? Sí, se podría. Ayer hablamos a puerta cerrada de que se puede exigir, efectivamente, son que puedes poner condiciones básicas de ejecución, son los requisitos de seguridad. También se da la paradoja de que como en ocasiones los exijas, igual queda desierto, eso también es cierto. O sea que en condiciones estamos, lo que pasa es que entra en la flexibilidad que antes estábamos diciendo que hay que tener, que probablemente si somos muy duros nos podemos encontrar con que seamos duros de más. Y sobre todo, si todo se comprase, coincido con lo que dijo antes Luis, si todo se comprase mediante concurso público, seguro que tendríamos menos problemas. Solo un detalle. En este que te he dicho de los switches, porque lo vimos a última hora y gracias a nuestro CISO que me ayudó a ello, si llegamos a dar un pasito más en la exigencia, se queda desierto, porque, por ejemplo, switches que estén certificados por el CCN con guías adecuadas, solo hay una marca. Mientras que marcas de switch tenemos un montón. ¿Qué pasa? Que a los fabricantes también les cuesta estar al día en esa parte. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque si nos pasamos la frenada, después de los 3 años le añadimos un año más de volver a licitarlo. Me gustaría añadir aquí un elemento que es el tener en cuenta la línea temporal o el periodo de amortización de estos equipos, ¿no? Que es algo distinto a lo que serían más los equipos más por llamarlo de alguna forma, de IT, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil a día de hoy hacer un planteamiento de seguridad por diseño, y yo soy un auténtico creyente, de un producto que tiene que durar una decena, una veintena de años, cuya funcionalidad es madura y se conoce, pero a la que se le atribuyen capacidades de conectividad que van a variar seguro en los próximos 5 años, 10 años. O sea, hace escasos año y medio salía Wi-Fi 6. O sea, es decir, estamos continuamente, la tecnología está evolucionando muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva que se utiliza mucho de seguridad desde el diseño, pues la presión sobre el cumplimiento normativo de los fabricantes, tiene que haber, por otro lado, la visión de que al final ese producto hay que acompañarlo. Y, por ejemplo, lo que nos estamos encontrando con los sistemas que se denominan legacy es cómo construimos por encima capacidades de ciberseguridad que no sean intrínsecas al producto. Y ese es otro tema en el que a mí sí que me gustaría que en algún momento se empezase a pensar cuando se dijese, oye, seguridad desde el diseño y con el apellido de durante todo el ciclo de vida del producto, que no únicamente depende del fabricante, sino que tiene que haber un ecosistema también de capacidades que ayuden, pues eso, a incorporar medidas adicionales o compensatorias, que es como se suele utilizar la palabra, no el tecnicismo, para que el producto pues cumpla los requisitos de seguridad. Le pedí aquí permiso al moderador. Una de las cosas que no te cuentan cuando te nombran delegado de protección de datos es que vas a tener que estar en un comité de ética. Y lo sacó bien Teresa, apuntó. Ahí sí que hay que mejorar. Los comités de ética hemos caído, somos en ocasiones, si tenemos un perfil tecnológico, aportamos algo, pero un comité de ética tiene que evaluar proyectos de inteligencia artificial. Los comités de ética hasta diciembre de 2018, ninguno tenía un perfil que se acercase mínimamente a saber de qué va una inteligencia artificial. Y también hay que formar a los investigadores. Los investigadores hacen una labor que no es, y además creo que ahora lo puedo decir con certeza, no bien pagada, porque a mayores de su jornada laboral tienen que realizar esa labor no retribuida, y la mayor parte de ellos no han sido formados, no se les ha explicado, y un
una cosa que apuntó también Teresa es que subimos cosas a redes sociales, sí. Subimos cuando estamos en un bar, subimos cuando estamos disfrutando o presumimos de lo guapos que estamos con algo. Una enfermedad se sufre. Y eso también en ocasiones deberíamos de incidir en esa privacidad por diseño que lleva implícito todo estudio de investigación previo a medicamento, en respetar esa privacidad y asumir que son cosas que la gente no suele decir. Y todo eso es el esfuerzo. Yo creo que en la privacidad por diseño, en todo el ámbito de creación de nuevos productos, tenemos que ir también a la base, a quienes son los peones que están trabajando ahí, y así que deberíamos de apoyar los comités de ética, mejorar su formación y también intentar que haya perfiles con una especialización en estas cosas nuevas que están llegando a estos comités. Muchas gracias. Abordo una segunda cuestión, y es que un elemento básico en el funcionamiento de los dispositivos es su capacidad de comunicación. Por otra parte, la conexión de estos dispositivos en ocasiones puede producirse a través de otros, especialmente en entornos no hospitalarios, como es el caso de los teléfonos móviles, afectados a su vez por riesgos de seguridad ajenos a los que puedan ser específicos del dispositivo. Se me ocurren un par de cuestiones al respecto. Primero, ¿qué diferencia fundamental existe en materia de seguridad entre dispositivos que se utilizan en entornos hospitalarios o sanitarios en general y aquellos cuyo uso es domiciliario o externo a los entornos antes mencionados? Y dos, ¿qué ventajas o inconvenientes nos podemos encontrar en relación con la seguridad cuando son los teléfonos móviles, quizá de los propios pacientes, los que son utilizados para realizar la comunicación de datos? ¿Se os ocurre algo? A ver, el entorno hospitalario, por mucho que nos quejemos, lo tenemos bastante controlado en general. Es un entorno que podemos decir que es relativamente seguro para esos tratamientos, ¿no? Y por eso puedes permitir determinadas licencias de diseño, determinadas licencias de funcionamiento, ¿no? Cuando te vas a dispositivos que están tremendamente expuestos, ahí lo que hay que intentar es minimizar al máximo la información que trates en esos dispositivos. Yo creo que coincido en lo que antes se apuntó de que la ventaja es que se está tratando en nubes. Yo en la experiencia que he tenido, las nubes son seguras. Discutimos mucho con los proveedores sobre quién es el responsable de los datos, si están anonimizados o pseudonimizados, pero que eso está seguro no lo dudamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos que ser capaces de darle confianza a las personas en esa tecnología que ellos están utilizando. Los riesgos potenciales son altísimos, es obvio. Un implantable cardíaco que tiene una PP, una amenaza trivial como es el hombre en el medio, sería capaz de cambiar esos parámetros y que en la siguiente configuración tu propio médico te pueda dejar frito. Claro, pues eso son cosas casi de ciencia ficción, pero que están ahí, ¿de acuerdo? Pero hay que considerarlas. Entonces, ese salto de un entorno controlado a un entorno en el que hay amenazas potencialmente muy altas, lo tenemos que tener en cuenta. Es muy difícil que pase de manera masiva, pero ojo, alguien lo descarta de manera individual. Es un escenario nuevo, estamos descubriéndolo y ahí yo creo que lo que tenemos que ir es aprendiendo todos. Yo solo a ese... Me estoy acordando ahora de un discurso que hay, creo que atribuyen al director de Mercedes, donde se lo dio a todos sus responsables, decía: a partir de ahora nuestro competidor no es la BMW ni la Volkswagen, es Uber. Pues nosotros en la sanidad, a partir de ahora nuestro competidor es Google. Llevamos construyendo un castillo inexpugnable 20 años. Como decía aquí el compañero, nuestras redes son muy seguras y tal. Pues ahora resulta que tenemos que dejar pasar a través de las puertas del castillo inexpugnable lo que corra en el teléfono, con lo que haya ahí dentro. Tenemos también ahí mucho que aprender y bueno, en este caso la seguridad del diseño es básica, por supuesto que sí, y la privacidad. Pero dependemos de muchas compañías muy grandes comparadas con nosotros y bueno, como decía antes Teresa, que encima tienen legislación en múltiples partes del mundo. Yo quería añadir a lo que han dicho Jorge y Luis que claro, el entorno es diferente en cuanto a seguridad, ¿no? Está claro. Pero también el usuario de ese dispositivo tiene un bagaje totalmente diferente. O sea, no es lo mismo un profesional sanitario en un entorno hospitalario, ¿no? que tiene una formación, un recorrido, que repite ese proceso, ¿no? Frente a un paciente que tiene que aprender sobre la marcha, ¿no? Y que está fuera de su entorno. Entonces, para los fabricantes es importante diseñar la herramienta
con unas funcionalidades y unas formas de compartir la información diferentes de acuerdo al usuario. Y eso también va a garantizar, y luego sobre todo formar mucho, formar en esas herramientas, capacitar digitalmente a cada uno de los usuarios, ¿no? Pero la experiencia al final con esa herramienta no va a ser la misma y tú tienes que adecuar el producto a generar el mejor resultado, ¿no? de esa experiencia. Y luego siempre garantizar que la información está encriptada tanto en el tránsito como en reposo, ¿no? De alguna forma. O sea que hay mucho que hacer ahí también desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? Sí me gustaría añadir en este punto la importancia que tiene la responsabilidad del usuario de la aplicación. Y eso es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del diseño. Una vez que salimos a áreas en las que no hay perímetro, desde la visión de la ciberseguridad, ahora mismo se está potenciando mucho lo que es la identidad digital. Es decir, ese elemento lo podemos controlar. Es decir, qué usuario está utilizando la aplicación desde el punto de vista de ciberseguridad y desde el punto de vista tecnológico. Tenemos mecanismos para garantizar 1, 2, 3 veces, n veces que la persona que va a hacer uso de la aplicación es la que tiene que ser, ¿no? Ahora bien, ¿qué capacidades se le da a esa aplicación? Es lo que hay que valorar en función del perfil tecnológico que tenga la persona que lo vaya a utilizar. Y sobre todo la depuración de responsabilidades, que yo creo que aquí es un punto muy importante que muchas veces no se trata con el tema de las aplicaciones móviles. Es decir, ¿quién es el responsable del fraude, por ejemplo, en entornos bancarios? Pues hasta hace mucho tiempo los bancos asumían que para facilitar la usabilidad y la penetración de las tecnologías en los móviles, asumían el riesgo. Con tema de la salud es un tema un poquito más complicado. Es decir, ahí hay que buscar una balanza entre qué funcionalidad se le da, porque sí que al usuario lo podemos, digamos, monitorizar o saber qué es, con respecto a la responsabilidad o corresponsabilidad que se tiene con él. Entonces, quizá hay que ir a un modelo más simplificado, es decir, no llevarnos por la influencia de otros sectores en los que se tiende a dar máxima funcionalidad al usuario, pero con delegación, vamos a decir, de responsabilidades, ¿no? En este ámbito, quizá el tema de la funcionalidad, más que la seguridad, qué mecanismos tenemos técnicos para poder valorarlo, es el punto que a mí personalmente me preocupa más en este ámbito. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado ya de algunos aspectos sobre la seguridad en relación con el dispositivo, con el objeto y las comunicaciones que éste puede establecer, pero es obligatorio también hacer referencia a los datos que se recaban, que se almacenan y que se procesan en cada dispositivo y en muchas ocasiones junto con datos provenientes de dispositivos similares, de otros tipos de dispositivos o de otros almacenes de datos. Y este tratamiento además es muy importante para la obtención de conclusiones que pueden mejorar los tratamientos. Pero detrás de cada dato hay una persona y los riesgos de que sus datos sean inadecuadamente obtenidos, tratados, difundidos o comercializados son elevados. La imposición de garantías sobre la protección de datos ha de ser rigurosa y efectiva. ¿Estamos en condiciones de implementar esas garantías? ¿Existe a su vez el riesgo de que esas garantías puedan limitar la investigación y el tratamiento de los datos? Y en relación con un posible tratamiento conjunto de la información, ¿existen y se cumplen estándares de interoperabilidad entre los resultados que se obtienen del tratamiento de dispositivos distintos? A ver, son 100 preguntas en una, pero bueno, vamos a intentar ir poquito a poquito, ¿no? A ver, de todo lo que has trasladado... Sobre el tratamiento global de datos. No, el tratamiento, las garantías existen. Como te decía antes, costó, discutimos mucho los delegados de protección de datos de proveedores y los de los sistemas de salud. Colaboramos creo que bastante entre nosotros y en general están aceptando nosotros al menos en el Sistema Público de Salud de Galicia estamos actuando como responsables de tratamiento nosotros. Nosotros entendemos que un paciente cuando se le pone un cardioimplantable no se le pregunta ¿qué prefieres? ¿Las cláusulas de tratamiento del fabricante A o del fabricante B? Sino que un facultativo decide el idóneo para clínicamente es este y a partir de ahí nosotros tenemos que darle las garantías de que el tratamiento va a ser conforme a las exigencias legales. Entonces decimos, somos responsables de tratamiento, el proveedor de unos servicios asociados al dispositivo que él lleva implantado es un encargado de tratamiento. Esta interpretación que hicimos, bueno, tuvimos que discutirlo, pero a día de hoy
todos los proveedores están aceptando esta interpretación, nosotros responsables, ellos encargados de tratamiento. Igual nos equivocamos, como bien apuntaba antes Joaquín, pero bueno, es nuestra visión y de momento contamos con el respaldo en las consultas que hemos hecho de la Agencia de Protección de Datos y también los proveedores están aceptándolo, ¿vale? A partir de ahí, ¿las garantías se están cumpliendo? Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, debería. Y si no, hay un responsable que no se cumpla. Nosotros hemos cumplido la obligación de fijarlo y lo estamos exigiendo. ¿Puede ser un límite estas garantías a la investigación? No deberían. Yo, de hecho, iría un paso más allá. La pregunta esta que me mojo, la pregunta que hacía sobre ¿hemos avanzado suficiente en la anonimización? ¿Por qué esos datos son solo de un fabricante? ¿Por qué los fabricantes se guardan para ellos los datos de funcionamiento de sus dispositivos, más allá de los secretos industriales, pues la propiedad intelectual que tengan que proteger? Y eso no se hace público para que toda la comunidad científica de verdad pueda beneficiarse de eso. Por ejemplo, lo estamos dejando. Nosotros dejamos a los fabricantes, decimos, los datos anonimizados los puedes utilizar para mejorar tu dispositivo porque es de justicia. Y voy más allá, suelto el reto. ¿Por qué no los comparten entre ellos? Que no los están compartiendo. ¿Por qué no se hace público para que la comunidad científica pueda investigar sobre ellos, pueda identificar problemas, pueda quitar conclusiones? Yo creo que sí que se puede hacer. Y hay que anonimizar. Hay que anonimizar, que se pueda anonimizar. Se abusa, en mi opinión, en muchas ocasiones de la pseudonimización. Por eso hacía la otra pregunta que hice sobre la monetización del dato también. Podría añadir algo respecto a la investigación, al contexto de investigación, porque de eso sí que tenemos bastante recorrido. El tema es que el contexto de la investigación se rige por unas leyes y unas regulaciones específicas, ¿no? En nuestro caso es la Ley de Investigación Biomédica en España, ¿no? Y ahí ya se protegen los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que participan de los estudios, ya sean ensayos clínicos o estudios observacionales. Además, se garantiza que los datos tienen que ser fiables, robustos. Hay mecanismos de compensación, de transparencia. La Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario tiene un registro de todos los ensayos que se llevan a cabo. O sea, que ahí yo creo que no hay tantas limitaciones para lo que estamos aquí debatiendo. Lo que sí que es cierto es que ese entorno de ensayo clínico solo acoge al 5% de los pacientes. O sea, el 95% del conocimiento está en práctica clínica real, ¿no? Entonces, tenemos que salvar, o sea, tenemos que proteger ese 95% que no está... Una de las principales diferencias. El ensayo clínico son casos muy específicos para desarrollo de productos muy específicos, mientras que lo que yo entiendo que estaba preguntando José Luis ya es otra cosa. Es decir, oye, tenemos aquí millones de registros de pacientes y tenemos que dar un salto. Y ese escenario se dibujó un borrador en la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero no se avanzó hacia ese escenario. Y, por ejemplo, los dispositivos están en ese escenario. Ahí ya no estamos hablando de un ensayo clínico, ya estamos hablando de un dispositivo que está aprendiendo en tiempo real de millones de pacientes que tienen ese dispositivo implantado y esos datos se están subiendo. Entonces ahí creo que sí que hay un campo de mejora que hasta el momento estamos medio regulando, pero que probablemente habría que trabajar mucho más en esa transparencia que decía antes, ¿vale? Me quería referir ahora al factor humano. El factor humano, a veces inconsciente o involuntario, a veces malintencionado, o como consecuencia de una deficiente información o formación, es una de las causas que pueden afectar más a la seguridad de los sistemas y, en este caso, al uso de dispositivos conectados. En relación con esto, me gustaría preguntaros, en primer lugar, sobre el aseguramiento de una cuestión básica. Ya ha salido aquí, además, el tema un poco, Carlos lo ha apuntado. ¿Cómo asegurar en entornos no hospitalarios que el dispositivo que está monitorizando y transmitiendo datos y recibiendo información que va a suponer la puesta en marcha de un determinado tratamiento está siendo utilizado realmente por el paciente que debe utilizarlo? ¿Cómo se acredita la identidad del usuario del dispositivo? ¿Y cómo se puede garantizar el correcto uso del mismo por parte de sus usuarios, dadas las importantes decisiones que pueden tomarse respecto a su salud? Y por otra parte, ¿creéis que el personal sanitario dispone de la suficiente formación para la utilización de estas nuevas herramientas médicas como parte del desempeño de su trabajo habitual? El desarrollo tecnológico y la especialización inducirán a la creación de especialidades sanitarias en distintos niveles enfocadas a la teleasistencia, donde la ciberseguridad en el uso
de los instrumentos sea elemento fundamental? Pues por alusiones tomo la palabra. Con respecto a la identificación digital de los usuarios, ¿no? Repito lo mismo, técnicamente tenemos capacidad de hacerlo y de hecho lo estamos experimentando en otros entornos. ¿Dónde está la problemática? En que se compite bajo un mismo entorno de trabajo, que es el móvil, con aplicaciones que realmente lo que nos hacen es que nuestra vida sea muy sencilla. Es decir, que únicamente con un clic o con un desplazamiento lleguemos a la funcionalidad completa. Y bajo ese mismo entorno de trabajo, estoy hablando desde los usuarios, queremos desplegar funcionalidades que realmente tienen impacto o afectan a la vida de las personas. Cuando esas personas, pues muchas, pues no somos del todo conscientes del riesgo que estamos asumiendo. Con lo cual, ante desplegar una aplicación cuya usabilidad se vea reducida por criterios de seguridad, pues corremos el riesgo de que no sea aceptada. Con lo cual la inversión o el proyecto per se es un fracaso, ¿no? Con lo cual aquí el concepto lo ligo con la segunda parte y es cómo conseguimos o cómo logramos que las capacidades digitales de las personas que vayan a utilizar o que vayan a beneficiarse, que es lo que hay que pensar, que esto al final es porque nos beneficia, tiene un retorno claro, ¿no? Nadie nos obliga a utilizarlo, ¿no? Bueno, en algunos sectores nos están obligando a utilizarlo, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos elementos. Por un lado, el acceso a la formación y la dificultad que tiene, y por otro lado, el necesario cambio generacional que se tiene que dar. Es decir, estamos en un proceso en el que nos estamos enfrentando a cambios tecnológicos muy, muy fuertes, muy, muy rápidos, en los que no estamos preparados y nos va a pasar a los que quizá hemos vivido pues, el inicio de la tecnología, pues nos pasará en unos 20 años. Y desde el concepto de la utilización de ese tipo de soluciones es lo que tenemos que tener en cuenta. El grado de penetración que queremos lograr garantizando un nivel de seguridad alto va a ser directamente proporcional a la capacitación de los usuarios en materia de seguridad. Y si eso no lo tenemos claro, vamos a tener proyectos que no van a ser, vamos a decir, van a ser infructuosos, o bien por riesgos en cuanto a la privacidad o mala utilización, o porque realmente no hay una adopción de la tecnología. Yo te voy a responder la pregunta desde el final. En Andalucía hace ya por lo menos 6 años se creó el ingeniero de la salud, que es una especialidad que mezcla mitad de informática, mitad de conocimiento médico. Y la verdad que están teniendo mucho éxito y mucha de la gente que viene allí de becario y que está trabajando con nosotros ya tiene ese barniz. Entonces, a lo mejor resulta que no tenemos que hacer que el médico, además de saber de anatomía y de tal, tenga que hacer 3 carreras de informática, sino que le dotemos al lado del personal especializado en el que él confía. Igual que, por ejemplo, no le pedimos al radiólogo que opere la máquina de hacer radiografías. Tenemos un técnico especialista en rayos. Y el radiólogo que se dedica a saber lo que está viendo allí y a interpretarlo. Y la máquina se la deja al que tiene allá al lado. Y eso en cuanto a la formación. Y, por ejemplo, en la parte de la formación y de la regulación, tengo una amiga que allí de Sevilla que está trabajando para la Comisión Europea y hay un grupo grande de trabajo de regulación de la inteligencia artificial. Y el otro día tomaba un café y decía, Ursula von der Leyen, perdón, no se me dice bien, acaba de decir que hay que regular la inteligencia artificial. Y decía, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿qué regulo? Lo que funciona en los coches, la parte de la medicina, la parte de la educación, la parte de... O sea, hay mucho ahí que también que hace que no vale decir esto hay que regularlo, sino que con esos especialistas que tenemos por aquí, tienen que ayudar a que esas herramientas sean útiles. Por supuesto, también con la usabilidad, como decía antes Teresa. 100% de acuerdo con los dos en lo que habéis dicho. Y solo para no extenderme, porque me encantaría profundizar en esto tuyo, Luis, pero para recuperar el tema de la formación, creo que es bueno destacar una buena noticia, ¿no? El PERTE Salud de Vanguardia ha identificado como dentro de sus 4 objetivos estratégicos, primero la transformación digital del proceso asistencial y el impulso de un sistema de datos innovador, ¿no? O sea que va directo a esta mesa, esos 2 objetivos. Y como líneas de acción ha identificado que primero tiene que capacitar y dotar de infraestructura y de tecnología al sistema sanitario y por otro lado dotar de formación a los diferentes agentes del ecosistema, porque creo que es una frase de Steve Jobs, que esto no va de tecnología, esto va de personas.
totalmente de acuerdo contigo. Si las personas al final no son usuarias o no generan una buena experiencia, el proyecto va a fracasar, ¿no? O sea que, y este PERTE está dotado creo que de unos 1.500 millones de euros, no todos van para formación por supuesto, pero hay un capítulo y una sensibilidad y un reconocimiento de esa necesidad, o sea que hay buenas noticias. Solo otra cosa, ¿cuántos cursos de formación, Juan Díaz, no sé si está por ahí, o Rafa, cuántos cursos de formación hemos dado de LOPD en Andalucía a personal médico? Yo cadría, cientos de miles podrían ser. Tenemos 100.000 profesionales en el SAS, o sea, y han recibido, bueno, vale, me pasa, pero a día de hoy todavía nos encontramos día a día gente que le presta la contraseña a su compañero porque él no tiene todavía la suya. ¿Por qué? Porque todavía no los tenemos concienciados de que eso, y mira que ya tenemos un montón de cursos, todavía eso sigue siendo ilegal. Bueno, pues la formación está bien, pero al final la gente se tiene que concienciar porque cuando ve que de verdad eso es un problema, es cuando de verdad se siente, pues a lo mejor resulta que no tenía yo que dar la contraseña a José Luis porque tenía que trabajar y no. Comentario en línea a lo que acabas de comentar, Luis. Es un poco polémico, ¿vale? O sea, lo extraigo de un libro en el que uno de los gurús y fundadores de una plataforma tecnológica que ahora utilizamos todos, pues marcaba desde el punto de vista de la seguridad, decía, los problemas de seguridad nunca van a desaparecer. Porque yo de momento no conozco ninguna organización que haya despedido a un empleado por dar la contraseña a otro. ¿No? Aquí los metemos en la cárcel. Entonces, resume, yo creo que en esa frase a mí me impactó muchísimo, ¿no? El tema de la concienciación y la efectividad de la concienciación. Podemos dedicar ingentes cantidades de recursos a concienciar, pero si por otro lado no tenemos mecanismos que incentiven en el aspecto positivo a que se entienda que si eso no se aplica puede tener un impacto negativo, quizá no para él en primera persona, pero para su entorno de trabajo o para pues, la sociedad en general, pues ahí tenemos un gap que puede hacer no del todo efectiva esa concienciación. Es decir, concienciación, pero ¿dónde está también el apoyo que...? El comentario que hacía antes es que es triste que todo ese esfuerzo que se ha hecho, más las infraestructuras que se ponen, hablaba Luis antes del doble factor y nosotros desde comienzo tenemos doble factor y aún así pues han detectado ocasiones fraude de gente que presta incluso su tarjeta y lo que más ha hecho por concienciar a los profesionales ha sido una sentencia del Tribunal Supremo que te condena a 2 años y 6 meses de cárcel por acceder ilegítimamente a un historial clínico. Es triste, o sea, intentas concienciar, pero al final lo que conciencia es lo que conciencia. Bueno, el primero de los principios, valga la redundancia, del reglamento, se refiere a la licitud, lealtad y transparencia. Una de las cuestiones que me inquietan un poco tiene que ver con este principio, con la ética o quizá mejor dicho directamente con la posible comisión de delitos en el uso de este tipo de dispositivos sin conocimiento de los usuarios. Por ejemplo, que el sillón donde me siento o el bolígrafo que me han facilitado dispongan de sensores que pueden estar monitorizando algunos aspectos de mi salud. O que las cámaras instaladas en la sala, además de estar registrando mis datos biométricos, dispongan de otro tipo de sensores que registren posibles datos de salud. Lo que es este escenario puede resultar anecdótico o ficticio, pero en otros puede encajar mejor con las finalidades no lícitas, leales ni transparentes a las que se podían dedicar los datos. Seguros médicos, desempeño de puestos de trabajo, espionaje sobre personas clave. Todos recordamos a Macron y a Putin el motivo por el cual decían que estaban sentados tan lejos en las negociaciones. ¿Veis probable un escenario así? ¿Se están produciendo estas actuaciones? ¿En qué nos puede ayudar la normativa de protección de datos o cómo se pueden prevenir? ¿O eso no hay quien lo prevenga? No, a ver, en primer lugar decir que tranquilidad, que yo creo que en general los dispositivos, una de las buenas cosas que tiene que los dispositivos estén regulados es que tienen que pasar por muchos sitios y probablemente estas cosas que estás diciendo en algún sitio se le iban a detectar estas pequeñas cositas que nos puedan poner, ¿no? Creo que la principal dificultad que tenemos es lo que antes decía, la voluntad o la necesidad de explotar datos con unas finalidades que no son idénticas a las que se han recabado, sino que son accesorias y que deberíamos de avanzar en eso. Y después yo creo que también es
una cosa que tenemos que valorar, que nunca hemos puesto precio a los historiales clínicos. No digo para venderlos, sino simplemente valorar lo que se tiene ahí, que también nos ayudaría a saber el nivel de exposición que tiene esto. Todo lo que estamos hablando ahora es intuir. ¿Se están viendo historias clínicas? No lo sabemos. No lo sabemos. Igual vamos a la Internet oscura y sí que se están ofertando historias clínicas nuestras que pueden salir por múltiples vías, que no necesariamente tiene que ser esto. Yo, ya en confianza y diciéndolo así, el mayor riesgo que tenemos cualquiera de nosotros probablemente es que el que hace las copias de seguridad, ¿cuánto dinero cobra? Estamos yéndonos a cosas tan sofisticadas como igual es tan sencillo como pagarle 1 millón de euros al que hace las copias de seguridad en nuestro servicio de salud y te llevas el historial clínico de 3 millones de pacientes. Con lo cual, en ocasiones, puede que estemos despistando también el tiro. Pero insisto, creo que en lo que está en nuestra mano sí que deberíamos de avanzar y es en la necesaria... Bueno, el necesario establecimiento de un marco que permita explotar los datos con necesidades que, aunque no son idénticas, sí que la legislación las reconoce como legítimas y que deberíamos de avanzar en eso. Y insisto, pensar también en que igual el dato sanitario, que es probablemente muy privado, es algo que va a lo más profundo de nuestra privacidad, deberíamos de abordarlo con otra visión de riesgo, de ojo, esto vale dinero, esto vale tanto dinero, esto deberíamos de invertir en protegerlo porque estamos hablando de cosas que valen muchísimo dinero y también decir, esto se le podría quitar dinero, que es otra discusión que nunca se abre, que las pocas veces que se ha intentado pues ha acabado en un parlamento prohibiendo hacerlo, pero que igual había que hacerlo de una manera racional y decir, oye, pues se puede anonimizar, se puede avanzar y probablemente estaríamos evitando tentaciones ilegítimas. Añadir que en ese contexto, Jorge, nosotros lo que impulsamos es que si existe la posibilidad de que haya un uso secundario de los datos no previsto, por ejemplo, en el estudio original o en la intervención original, eso tiene que recogerse en el consentimiento informado del paciente y debe pasar por el comité de ética del hospital. Y luego también una compartición de datos más allá de lo previsto inicialmente también tiene que reflejarse a nivel contractual. Quiero decir, entre la industria y la institución, ¿eh? O sea que existen maneras de flexibilizar y conseguir adaptarnos a ese escenario. Pues casi al final me vaya a permitir que entre en el terreno de las previsiones o quizás de las especulaciones. Tenía aquí preguntaros cómo veis el tema de los dispositivos dentro de 5 años y dentro de 25 años. Me voy a pasar directamente a los 25 años. Es decir, dentro de 25 años, ¿con qué dispositivos nos podremos encontrar? ¿Tendremos en nuestra casa una habitación de la salud, una health room, con un equipamiento que permitirá a todos los miembros de la familia ser monitorizados y recibir asistencia médica? ¿O para mejor ubicuidad hablaremos de la predominancia de los dispositivos implantados que permitan en cualquier momento esa monitorización y asistencia aún sin el conocimiento de los pacientes? Y en estos escenarios, y seguro que en los que vosotros podáis plantear con mayor conocimiento, ¿cómo veis en un futuro la seguridad y la protección de datos de salud en relación con estos dispositivos? Aunque quizás por la extensión y normalización de su uso, la pregunta puede ser, y hacemos honor al nombre del foro, ¿cómo veis dentro de esos 25 años la seguridad y la protección de datos de salud? Me lanzo. La visión a 25 años. Si lo tuviese claro, estaría haciendo el siguiente iPhone. No, permíteme la licencia. No, yo creo que a donde vamos es a maximizar la interoperabilidad. Es decir, ya partimos de generaciones puramente digitales, estamos viviendo la adopción de aplicaciones verticales en todos los sectores de nuestra vida cotidiana y yo considero que hacia donde vamos es a la interoperabilidad de todas esas aplicaciones desde el punto de vista horizontal, donde entran pues, ámbitos como la gestión de la ética en la explotación de los datos y bueno, otro tipo de cosas que ahora mismo no se me ocurre prospectar, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, habrá recorrido el camino con respecto al resto de la tecnología y tendrá un nivel de madurez adecuado. O sea, yo no
consideraría que debemos ser tremendistas, ni mucho menos, porque somos los primeros implicados que estamos aprendiendo con el camino. Y de hecho, en esta mesa estáis exponiendo cómo se está haciendo, ¿no? Desde cada una de las áreas de expertise. Entonces, yo lo resumiría en máxima interoperabilidad, la conectividad ya la doy por supuesto, y la digitalización, por supuesto, como ya la tenemos. O sea, es... Según Regreso al Futuro tendríamos que andar volando en un patinete, la ropa se nos ajustaría, es difícil preverlo, ¿no? Tendencias actuales, sí que una de las cosas buenas que tiene estar en un comité de ética, sí que lo que estás viendo es que probablemente la medicina personalizada en lo que se refiere al dato partirá de dos grandes focos. Por un lado, de la visión epidemiológica, de pues, ser capaces cada vez de estudiar mayores datos de poblaciones y centrarlo en tus circunstancias específicas. Y eso probablemente sí que nos va a ayudar a enriquecernos las redes sociales. Todo esto además a tu alrededor tendrás probablemente muchos más dispositivos con capacidad de tomar medidas biométricas y que probablemente sí que nos dice que igual el iPhone que ahora te reconoce los ojos en el futuro no sea capaz de ese ojo pues llegar a identificar cosas en las venas, etcétera, etcétera, y como son muchísimas cosas que se nos puedan ocurrir, que sea probablemente otro de los grandes lagos de datos que nos vaya a rodear. Y después probablemente por debajo, o sea, tanto la proteómica como la genómica están generando conjuntos ingentes de datos. Además, cada vez es más barato secuenciar, está el reto de ser capaz de interpretar esos genomas y probablemente ahí también venga medicina personalizada. O sea que probablemente el gran cambio que veamos es que vamos a estar rodeados desde arriba, de por abajo y por los lados de una gran cantidad de datos y en eso se va a poder mejorar una medicina de precisión. A partir de ahí, los riesgos pues son obvios, lo mismo que decíamos. El problema no es que algo sea cierto, sino que alguien haga creer que algo es cierto. Si tú mañana en Google, buscándonos a ti o a mí, nos pone está denunciado por estupro, está condenado por estupro, no hay quien nos lo quite mientras no lo decida Google. Y ese es el riesgo principal que veo yo de cara al futuro. Participaba en un programa de radio he estado participando de divulgación de Canal Sur. Y precisamente cuando estábamos en plena pandemia, uno de los programas que hice fue hacer una retrospectiva de cómo hubiéramos pasado la pandemia 25 años antes. Y me acuerdo así de memoria de algunos datos, por ejemplo, era 1995, Windows 95 acaba de salir. El que fundó Google estaba estudiando la carrera, Amazon era una librería, y bueno, en estos 25 años ahora tenemos móviles, tenemos pulseras, Yo lo que veo es que todo esto se va a normalizar, porque, por ejemplo, bueno, ahora los móviles, cuando empezaron los móviles Android, por ejemplo, o los iPhone, eran casi ladrillos, se colgaban, había un montón de problemas, se llenaba la memoria. Hoy los teléfonos, en solo 10, 12 años que llevan entre nosotros, son nuestra herramienta de trabajo. Ya no traemos aquí casi portátiles, traemos... Y yo lo que veo es que, por ejemplo, la electricidad. Cuando vamos a casa, vamos y le damos a la llave de la luz y eso funciona. Y todos sabemos que detrás hay un montón de tecnología. Pues yo lo que veo que de aquí a 25 años estaremos, como tú dices, súper monitorizados, pero todos estos debates yo creo que los habremos pasado de sobra, pero porque yo me veo en el mismo sitio dentro de 25 años y estarán a nuestro alrededor, pues eso, pues con predicciones de temas de salud. Será un problema, pues entonces no vamos a poder tomarnos ni un donut porque nos va a decir que no vamos a poner gordos. Pero la tecnología está aquí para ayudar a que estemos mucho más seguros. Yo me planteo otra cosa, el tema de la brecha, ¿no? Nosotros a lo mejor estamos muy bien, pero Sudáfrica, por ejemplo, o los países del tercer mundo, ¿cómo estarán ellos? ¿Habrán conseguido ponerse a nuestro, o seremos nosotros uno de esos también? Yo creo que la tecnología nos va a ayudar mucho en la sanidad, lo estamos viendo día a día, lo que yo veo ahora, eso es que se acaba el tiempo, ¿no? Vale, termino pronto. Lo que yo veo hoy en día en el hospital, y ya llevo allí una trayectoria, me quedé alucinado, y hace 20 años casi no lo veía, y lo que veremos de aquí a 25 años será brujería casi, pero brujería de la buena. Seguramente tendremos otras muchas cosas de las que debatir sobre cosas que tenemos que ir remodelando, ¿no? Pero yo lo veo positivo. Y yo en un minuto solo, que hay proyecciones y publicaciones en un escenario del año 2030, o sea, bastante antes de lo que nos propone José Luis. Y ahí ya lo que se indica es que las personas vamos a ir buscando no estar enfermos. O sea, que no vamos a ir buscando el mejor tratamiento ni la panacea, no caer enfermos.
y que en el caso de estar enfermos, el curso de la enfermedad sea súper compatible con nuestro proyecto de vida, ¿no? Y en ese sentido va a haber un empoderamiento pues, digital. Ya hay herramientas hoy para lo que decías del ojo, ¿no? Decías, Jorge, es que eso ya existe, o sea, que tú puedas autodiagnosticarte una degeneración macular asociada a la edad o sea, ya existe esa posibilidad, o que te hagas una foto a una lesión cutánea y un programa de inteligencia artificial te ayude a ver, o sea, en el año 2000, bueno, no sé, de aquí a 25 años no sé ni dónde estamos, es que no, es inimaginable. Y lo que sí quiero pensar es que ese paciente, esa persona va a ir evolucionando digitalmente y también en el gobierno de los datos y en la protección de los datos. O sea, lo de la autoseguridad que decíamos antes y el coger ese papel también va a suceder. O sea que, y con esto yo ya. Bueno, son ya más de las 8. Yo creo que ya podríamos descansar en la jornada del día de hoy. Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí moderando esta mesa y teniendo a estos ilustres compañeros de mesa y sobre todo a vosotros, muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias.